compartir con ustedes la palabra del Señor. Amén. Les damos una bienvenida, un saludo muy especial a todas las personas que han venido en esta mañana a escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar en esta mañana? Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Amén. Vamos a iniciar una serie de temas, amados, una serie de predicaciones que hablan acerca de la sumisión, el perdón y el amor. Amén. La sumisión, el perdón y el amor. Y hoy vamos a iniciar con la primera del texto. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, verso 21 en adelante. Amén. Efesios capítulo 5, verso 21 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor, amados. Hoy vamos a leer un texto, pero vamos a empezarlo a desarrollar por versículos. Y hoy vamos a analizar un versículo. Basado en ese versículo, vamos a tocar el tema de hoy. El título del mensaje, para que usted que apunta, que es bien juiciosito, ¿cierto? Es: una vida llena del Espíritu está marcada por la sumisión mutua y el amor. Tenga presente. Una vida llena del Espíritu está marcada por la sumisión mutua y el amor. Esta prédica también la va a encontrar usted en las redes sociales. Estamos montando en Facebook las predicaciones, en YouTube están las presentaciones, las predicaciones que estamos compartiendo, y usted las puede buscar en el canal y poder escucharla nuevamente y compartir con alguien que quiera oír la palabra del Señor. Amén. Una vida llena del Espíritu está marcada por la sumisión mutua y el amor. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante, dice así la palabra del Señor: someteos los unos a los otros. Es el título del mensaje, el título del texto, perdón. Dice pues la Escritura: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Bueno, amados, no vamos a estudiar todos los versículos como hacemos normalmente, sino que nos vamos a centrar en el versículo número 1 de este texto que acabamos de estudiar. Y es importante, amados, que tengamos en cuenta algo, y se llama la sumisión. Amén, la sumisión. El texto arranca, o el versículo 1 arranca con un texto muy claro. Dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Hay algo importante, amados, y es que cuando una persona está llena de Dios, está llena del Espíritu Santo, esa persona muestra por su sumisión a otros que está llena de la presencia del Señor y que está llena del poder del Espíritu Santo. Amén. Hay algo importante y quiero que hablemos hoy acerca de la vida llena del Espíritu, pero es una vida llena de sumisión. Para usted, ¿qué es sumisión? ¿Qué entiende por sumisión?
Sumisión puede considerarse como someterse, ¿cierto? Como sujetarse, como obedecer, etcétera, etcétera, etcétera. Algo importante, la palabra someteos aquí en el griego significa lo siguiente: estar por debajo del rango. Tenga presente eso. Estar por debajo del rango. Y esta palabra, según este texto bíblico, es una expresión militar. Es una palabra militar. ¿Cuántos prestaron aquí el servicio? Bueno, hay muchas mujeres, ¿cierto? Yo estuve en el Sinaí, hermanos, allá con... No, mentiras. Pero en el ejército hay un lenguaje. Amén. En el ejército hay un lenguaje. Y esta palabra se usa mucho en el lenguaje, principalmente Pablo la utilizó en el lenguaje militar de aquel entonces. Significa estar bajo el rango. Es una palabra que habla de la forma en que se organiza el ejército, ¿de acuerdo? Donde en el ejército hay diferentes niveles de rango, ¿cierto? En el ejército o en las fuerzas militares podemos encontrar generales, coroneles, mayores, capitanes, sargentos y soldados, ¿cierto? Y hay niveles de rango y estamos obligados, o en el ejército se está obligado a respetar a ese rango superior, ¿de acuerdo? Sabemos que como persona, un soldado raso, por ejemplo, puede ser mucho más inteligente, ¿cierto? Puede ser mucho más talentoso y puede ser inclusive una mejor persona que el general. Pero todavía está por debajo del rango del general, así sea una persona, entre comillas, mucho más capacitada. ¿De acuerdo? No está sometido al general en tanto como persona, sino está sometido al general porque es el general. Amén. Puede ser más alto que el general, puede hablar mejor que el general, puede ser, mejor dicho, súper entendido en muchas cosas por encima del general, pero el general sigue siendo el general. ¿De acuerdo? Entonces sabemos que como personas nosotros tenemos autoridades que Dios ha establecido en nuestra vida. Y Dios desea que nosotros nos sometamos a ese tipo de autoridades. En los otros mensajes voy a hablar del marido y de la mujer, ¿cierto? Hoy no va a ser el foco, pero le pido que no se pierda las predicaciones que vamos a compartir durante estos domingos. Hay algo importante y es que la idea de la sumisión no tiene que ver con que alguien sea más inteligente o más talentoso que otro, sino tiene que ver con una orden de autoridad que Dios ha establecido. Cualquiera que haya servido en el ejército sabe que el rango tiene que ver con la orden de autoridad y no con la capacidad de la persona, sino con el nombramiento que en esa fuerza armada se le da a ese personaje. Y es importante, amados, obedecer el rango. Hoy vamos a hablar de obediencia. Amén. Cuando no se obedece en el ejército el rango, cuando no se somete a la autoridad, eso se le considera una palabra que es muy interesante y significa motín, ¿cierto? Entonces los motines se arman cuando no se obedece la autoridad y las personas que deberían obedecer se rebelan en contra de la autoridad. Imagínese un mundo sin autoridades. ¿Cómo sería un mundo sin autoridad? Cuénteme. O sin reglas o sin normas. El mundo sería un caos, hermanos. Donde todo el mundo haga lo que quiere, donde a nadie se le exige nada. Eso se llama, por decirlo así, la ley del caos, donde no reina, no hay autoridad, nadie se somete a una norma ni a una regla establecida. ¿De acuerdo? Entonces es importante las autoridades, los rangos y las normas o leyes para nosotros llevar una mejor vida, para llevar una vida tranquila, para llevar una vida en orden, como Dios quiere que nosotros la vivamos. Aquí en este texto donde Pablo dice someteos los unos a los otros en el temor del Señor, Pablo no está hablando y no está especificando o no está enfatizando el hecho del rango, sino está enfatizando el hecho de que nosotros nos debemos someter por amor. Ya no nos vamos a someter solamente por su posición, sino por amor. Hay un ejemplo importante, por ejemplo, en 1 Corintios 5, donde Pablo le dice a la iglesia que ejecute algo y la iglesia obedece a Pablo. Otro ejemplo de la sujeción está en Hebreos capítulo 13, verso 17, donde dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan
por vuestras almas y han de dar cuentas al Señor. Si usted está en un trabajo, si usted está en una empresa, si usted está en la ciudad, en un conjunto residencial, usted necesita obedecer normas, usted necesita obedecer reglas y usted debe respetar los rangos y las autoridades superiores. Amén. Cuando una persona no obedece a la autoridad, esa persona entra en un principio satánico, que es el principio de la rebeldía o la rebelión. ¿Quién era Satanás? Antes de ser Satanás, era un querubín, un ser creado por Dios llamado Lucifer, lucero de la mañana. Y Dios había creado a este ángel tan maravilloso, tan lleno de hermosura, tan acabado de sabiduría, que este ángel o este querubín mejor, que es un rango más alto, se enalteció a causa de su hermosura y corrompió su sabiduría a causa de su belleza y pecó. Y dijo, voy a ser semejante al Altísimo. Y se rebeló en contra de la mayor autoridad, que es el Señor. Por eso el Señor lo expulsó de su presencia. Le dijo, espanto serás y nunca dejarás de ser. Entonces, hermano, la rebeldía en nuestra vida trae consecuencias. Amén. Dígale a la persona que está al lado. Dígale, la rebeldía trae consecuencias. Usted va a decir, pastor, pero ¿cuál rebeldía? Bueno, ya vamos a mirar algo así. Aquí Pablo no usó de manera literal esta palabra de someteos, como de que usted se debe someter a un general o a un rango superior específicamente, sino que ahora el Señor nos dice que nos sometamos unos a otros en el temor del Señor. Le pongo un ejemplo, hay momentos donde los esposos donde las esposas se deben sujetar al esposo o someter al esposo. Pero hay momentos donde el esposo debería también someterse a la esposa. ¿Me hago entender? Esto lo vamos a aclarar en las otras prédicas, porque es muy bueno cuando uno enseña y da esta palabra, ¿no? Empiezan los hombres a codear a las esposas. ¿Sí o yo? Mire lo que dijo el pastor. Sujétese a mí, mire, usted se tiene que sujetar como Cristo se sujetó. Empieza ese ejercicio, ¿no? Pero resulta, amados, que Pablo no está diciendo usted se tiene que someter ahora a su esposo porque su esposo es un general del ejército, no, sino que ahora usted se somete por amor a Dios, por temor de Dios y por amor a Él, y el esposo hace lo mismo con la esposa. Amén. Y hay momentos donde yo me someto a ti y tú te sometes a mí. Hay momentos donde como pastores nosotros nos sometemos a nuestras autoridades también que Dios establece. Hay momentos donde los creyentes se someten al pastor, pero hay momentos donde el pastor se somete al creyente. Le pongo un ejemplo. Resulta que el pastor, yo soy el pastor de la iglesia, vamos a hacer un arreglo aquí vamos a instalar unas cámaras, ¿cierto? Y le digo, hermano X, hermano Alexander, ayúdeme a instalar estas cámaras y el hermano me ayuda. Y yo le estoy colaborando al hermano, pero voy a hacer una conexión. El hermano me dice, pastor, un momento, no haga eso está mal hecho. Entonces, si yo me creo mucho porque soy el pastor y no me someto al conocimiento de él, yo puedo cometer un error. Entonces, si ustedes pueden ver, todos nos debemos someter los unos a los otros, siempre en el temor del Señor. ¿De acuerdo? Es un poco más difícil, amados. Por ejemplo, es fácil decirle a un soldado, oiga, sométase al general, ¿cierto? Pero es difícil decirle al soldado, oiga, soldado, sométase a otro soldado. Y muchas veces pasa eso en la iglesia. Hay gente que dice, yo me le someto al pastor. No, pero al hermano tal no me le someto. A la vecina no me le someto. Al policía no me le someto. Al celador que cuida el conjunto no me le someto. Y resulta que no debe ser así. Nosotros nos debemos someter y ser sumisos los unos a los otros. Por eso es importante nosotros, amados, o Pablo quiere decir aquí que debemos tomar esta actitud de subrango de los militares y aplicarla, escúcheme bien, esto que Pablo está hablando acá hoy, es para que nosotros la apliquemos al trato con los demás. ¿A quién? Usted debe aplicar esta porción bíblica al trato con las demás personas. La gran pregunta que hoy Dios nos hace y yo le hago, ¿cómo trata usted a las demás personas? Cuente. ¿Con amor? Bueno, aquí ya de una vez dijeron con amor.
Pero quiero que le diga una cosa, aquí en la iglesia todos me van a contestar muy lindos y muy hermosos. Aquí todos son santos el día de hoy, todos somos juiciosos, ¿no? Todos somos lindos, divinos. Pero a mí me gustaría verlo a usted en otros escenarios, como en su casa, después de haber llegado de un día de trabajo bien pesado, que llegue su mujer y le diga, sáqueme la basura. ¿Cómo trata usted a su esposa en esos casos? Ahí sí se empezaron a reír, ¿cierto? ¿Cómo trata usted a una persona cuando usted vaya en Transmilenio espichado, allá que la gente lo está espichando, le meten el bolso encima, usted va a entrar y lo sacan de un golpe? ¿Cómo trata usted a esas personas? Amén. Es importante, amados, que lo que la palabra nos dice nosotros lo apliquemos a nuestra vida práctica, o si no, no tendría sentido el estudiar la palabra de Dios. Nadie debe hacer su voluntad, ni nadie debería imponer su voluntad como para perturbar la paz de otros, ni la paz que hay en la iglesia. Amén. Sino que todos los asuntos nosotros los deberíamos entregar al Señor, esperando que el Señor obre conforme a su justicia y conforme a su misericordia. ¿Cómo trata usted a las personas de su casa? ¿Con qué palabras usted se acerca a su esposa, a sus hijos, a su esposo, a sus padres, a sus primos, a sus vecinos? ¿Usted puede ser un ejemplo de ser un creyente genuino? Porque miren lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, sea conocido en todos vuestra gentileza. Un cristiano, que ya lo vamos a ver más adelante, debe actuar ahora basado en el amor y se debe someter en el amor y en el temor del Señor a otras personas. Amén. De pronto usted está diciendo, pero esto ¿qué tiene que ver con mi problema? Le puedo decir, tiene que ver mucho con su problema. Muchos de los problemas en las parejas pasan porque no hay sometimiento del hombre con la mujer ni de la mujer contra el hombre. Entonces la mujer cree que puede tratar como quiera a su esposo y a sus hijos, y ahí vienen los problemas. El esposo cree que puede tratar como quiera a su esposa y a sus hijos, y ahí empiezan los problemas. La suegra piensa que como es la suegra puede tratar como quiera a su nuera, porque es la suegra, y no se da cuenta que eso es un terrible error. Y ahí empezamos nosotros a tener una cantidad de problemas en nuestra vida y no nos estamos dando cuenta que es por algo muy sencillo: no nos sometemos los unos a los otros. Entonces, hoy les voy a hablar, amados, y yo quiero decirles, cuando nos sometemos lo debemos hacer cuando nos sometemos lo debemos hacer basados en el amor. Tenga presente eso. Cuando nos sometemos lo debemos hacer basados en el amor. Y ahora yo les voy a hablar de cómo va a ser un cristiano que se somete por amor, ¿de acuerdo? Características de un cristiano que se somete con amor. Ahí podemos colocar, vale. Y para eso quiero que vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo número 13. Primera de Corintios, capítulo número 13. Habla del amor. Aquí nos van a proyectar la Biblia, Primera de Corintios capítulo 13. Esta porción bíblica la está hablando Dios a la iglesia. ¿A quién? A la iglesia. O sea, a los... ¿Y a quién le estoy hablando hoy yo? A los creyentes, a los cristianos. Y los que no son cristianos, que han venido, van a escuchar cómo debería ser un verdadero cristiano. Mire, mucha gente no cree en Cristo, mucha gente no cree en Jesús, mucha gente no cree en la iglesia, inclusive no cree en el evangelio. ¿Saben por qué? Porque hay personas que han dado malos testimonios. Entonces tienden a colocar a esas personas y a pensar que Cristo fue así, y no fue así. Hace poquito escuchaba yo el caso de una persona, bueno, lastimosamente un caso muy terrible de un líder cristiano. Este hombre era director más o menos de unas 12 iglesias. No sé qué le pasó a este hombre tuvo de pronto una falla, dejó a su esposa, se fue con su amante y dejó todo tirado. Entonces las personas que estaban bajo su cargo decían, pero ¿qué pasó? Pues hermanos, es un ser humano. Si nosotros miramos a Jesús, Jesús
nunca nos ha fallado y nunca nos fallará. Pero eso no permite o eso no autoriza que los creyentes tengamos un código de comportamiento, un código de amor. Miren, si algo debe caracterizar a los cristianos, se llama el amor. Usted puede ver a un cristiano con una Biblia muy grande debajo del brazo, ¿no? Así, mejor dicho, una Biblia de 80 kilos. Usted puede ver a un cristiano los domingos muy bien vestido. Usted puede ver a un cristiano diciendo muchos aleluyas, gloria a Dios. Pero la gran pregunta es, ¿cómo ese cristiano trata a los demás? ¿Cómo ese cristiano acoge a los demás? Miren lo que dice la palabra 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 en adelante. Aquí arranca Pablo diciendo algo interesante. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. O sea que en la iglesia los creyentes hablan lenguas angélicas. ¿Sí o no? Ahí lo dice. ¿Y será que en la iglesia los creyentes pueden hablar lenguas humanas? Ahí lo dice, es un don del Espíritu Santo el hablar en lenguas. Pero dice la palabra, así yo hablase todas las lenguas angélicas, todos los idiomas angelicales, así yo hable todas las lenguas humanas, dice, pero no tengo amor, vengo a ser como ¿qué? Como un címbalo. Un címbalo era un instrumento hueco que lo utilizaban, ¿cierto? Y hacía un gran ruido. Entonces dice, si un creyente habla muy espiritual pero no tiene amor, de nada nos sirve. Entonces el don de las lenguas es un don visible a los demás, ¿cierto? Pues la gente dice, pastor, usted está hablando como en chino. No, son lenguas angélicas o humanas. Y eso es un don del Espíritu Santo. Pero dice, si yo no tengo amor, esas lenguas angelicales me hacen ver como un instrumento que solo suena y no con un sentido verdadero. Dice la palabra, versículo 2, si tuviere profecía e entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y esto de la profecía, de la ciencia y de la fe son dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos son los dones del Espíritu Santo? ¿Quién me ayuda? ¿Cuántos son? Son 9, hermana, dones. Muy bien, 4 más 5, 9. Primer don, aquí nos lo habla, es las lenguas. Está en el capítulo 12, usted lo puede leer ahí. En el capítulo 12, amados, nos describe todos los dones espirituales. Miren lo que dice la palabra en el versículo 6. Versículo 7, vamos a leerlo, amén. De ahí del capítulo 12 de Corintios, está ahí nomás, ahí pegadito. Dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ese es un don. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, otro don. A otro fe por el mismo Espíritu, otro don. A otro don de sanidades por el mismo Espíritu, otro don. A otro el hacer milagros, otro don. A otro profecía, otro don. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él. Si usted suma eso, son 9 dones. 9 dones espirituales, o sea, 9 cosas, 9 regalos que Dios le da al creyente. El don de la profecía, el don de la ciencia, el don de las lenguas, el don de las sanidades, el don de interpretación de lenguas, el don de milagros, el don de fe. Y esto lo debe buscar cada creyente, pero por encima de todo eso, quiero decirles, amados, se encuentra el amor. Usted puede ver un creyente que tenga los 9 dones, pero si ese creyente no tiene amor, no es nada. Amados, los cristianos nos debemos caracterizar por el amor que nosotros le brindamos a los demás. Entonces, volviendo al texto, al capítulo 13,
Versículo número 2 dice, y si tuviese profecía e entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, está hablando de 3 dones de los 9 que leímos ahorita, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? ¿Qué dice? Miren, hermanos, usted puede tener muchísima plata en el banco, millones de pesos en el banco, usted puede ser el hombre más inteligente de su familia, pero si usted no tiene amor, no es nada. Amén. Amén. Dice el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Tremendo, ¿no? Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, no me sirve de nada. O sea que puede haber una persona que aún se muestre muy generosa, que entregue de dinero a los pobres, pero no tiene amor. Lo puede hacer por un interés. Solamente lo puede hacer para que lo vean. No lo hace realmente porque ama a los demás. Dice la Biblia, de nada le sirve. Dice, así entregue mi cuerpo para ser quemado, así me sacrifique yo para que me maten y hagan algo. Si no lo hago por amor, no soy nada. Entonces hoy usted tiene que entender que nosotros los cristianos debemos ahora ser sumisos y debemos ahora caracterizarnos y someternos unos a otros a causa del amor. Ahora vamos a ver la definición del amor aquí en el texto bíblico. Amén. Vamos a leer el versículo número 4. Voy a leerlo y lo voy a explicar. Dice, el amor es sufrido. A mí me impresiona mucho esta definición. Wow. Cuando usted ama, usted sufre. El problema es que hay gente que ya no quiere sufrir, quiere que en su vida no tener ni un sufrimiento. Quiero decirle que si usted quiere y tiene esa intención, usted no va a amar de verdad. Porque la Biblia dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Mire lo que dice el verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé ahora lo que era de niño. Versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es. Entonces, características de un cristiano que se somete en amor al Señor. Primero, el cristiano debe estar dispuesto a sufrir. ¿Qué quiere decir estar dispuesto a sufrir? Sufrir por causa de Cristo. ¿Qué más? Miren, hermanos, una persona debe tener un corazón dispuesta a soportar las ofensas de los demás. Dice la palabra que mientras maldecían a Cristo, ¿Cristo qué hacía? Bendecía. El Señor dijo, si te pegan en una mejilla, si te quitan la túnica, entrégale la capa. Cualquiera podría decir, pero el Señor está loco. No, el Señor está hablando de que usted tiene que tener un corazón dispuesto a sufrir ofensas de los demás. ¿Saben por qué? Porque siempre van a venir ofensas de los demás para su vida. Y si usted no tiene esa capacidad de soportar y de sufrir esas cosas, pues usted se va a volver una persona amargada. ¿Sí sabía eso? La persona amargada es esa persona que se empieza a amargar porque otros le empiezan a ofender, porque otros le empiezan a injuriar, porque otros le empiezan a hacer cosas terribles, y esa persona no tiene la capacidad de perdonar. ¿Qué hizo el Señor cuando estaba en la cruz? Yo creo que ni usted ni yo hemos sufrido lo que Él sufrió en la cruz.
ya había sido golpeado, escupido, atormentado, torturado. La gente estaba haciendo del Señor un espectáculo. Y el Señor miró y dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El Señor tenía un corazón dispuesto a sufrir. ¿Por qué fracasan los matrimonios hoy? Porque el esposo se casa con la esposa, pero él no quiere sufrir. La esposa se casa con el esposo, pero ella no quiere sufrir. Cuando la Biblia dice el amor es sufrido. ¿O qué papá no ha sufrido con sus hijos? Cuénteme, ¿qué papá, mejor dicho, le ha tocado fácil? Mejor dicho, eso, el niño es perfecto. No. Cuando tenemos hijos sufrimos. ¿Qué nos toca sufrir? Muchas cosas, hermanos. Nos toca sufrir con ellos, nos toca pasar por situaciones duras, nos toca educarlos, nos toca levantarlos, nos toca privarnos de muchas cosas por amor a ellos. Cuando se portan mal, toca sufrir también, porque ese chino se está portando mal, me está haciendo quedar mal, ¿cierto? Ese pelado pareciera que no se quiere corregir, como que no tuviera ese pelado ningún tipo de cambio. Estamos llamados a sufrir. Es una realidad de la vida el sufrimiento. Es una realidad de la vida que nos ofendan, que nos ultrajen, que nos maltraten, que nos menosprecien. Amados, eso es de la vida. La gran pregunta es: ¿estamos dispuestos a sufrir? Jesús tenía un corazón dispuesto a sufrir. ¿Qué pasó cuando estaba en Getsemaní? Él oró: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Miren, amados, hay cosas, o sea, a veces no se pone a pensar: oiga, ¿por qué Dios no me permitirá saber algo más de mi vida más adelante? ¿Sabe por qué? Porque si de pronto usted supiera, se echa para atrás. Si el Señor le dijera: bueno, usted va a pasar por una situación dura, una prueba dura, más de uno echa: uy, no, ¿cómo así, Señor? No, a mí no, que a mí no me toque. Y resulta que no, hermanos. Porque a veces las situaciones duras, los sufrimientos, ¿sabe qué hacen? Purifican nuestro corazón. Muchos de nosotros hemos llegado a Cristo precisamente a raíz de ¿qué? De una situación muy difícil, de un problema que se levantó, de algo que no podemos aguantar y necesitamos llegar a Dios porque no hay otra opción. Eso es lo que Dios hace a través del sufrimiento. Entonces, Dios quiere que el cristiano esté dispuesto a sufrir las ofensas sin odiar y sin ser vengativo. Le voy a contar lo que le pasó a un amigo mío que era pastor. Resulta que este pastor, hermanos, una vez tuvo una conversación con una mujer. Y esta mujer era una mujer de clase alta, era una mujer muy preparada y cogió a ese pastor, hermanos, y lo trató como ropa de trabajo. Literal, le dijo que era un no sé qué tal, que era un ignorante. O sea, lo trató terriblemente. Entonces este pastor se fue herido delante del Señor. Le dijo: Señor, mira esta mujer lo que me dijo, mira cómo me ofendió, mira cómo me insultó. ¿Qué reacción toma usted cuando alguien lo insulta? ¿Devolverle? No, hermano, eso es en otra iglesia, aquí no pasa eso. Por eso estamos aprendiendo. La reacción natural del hombre es responder igual, ¿no? O peor: me dijo, no sabe lo que le espera, me le voy a salir con la metralleta ya, Entonces esta mujer empezó: usted es un ignorante, un no sé qué. Y el hombre se fue al Señor: Señor, esperando que el Señor tuviera compasión y no se sacara un rayo y matara a la señora o algo así, esperando venganza. Porque hay gente que toma esa palabra: mía es la venganza. Entonces dice: Señor, yo voy a dejar que tú te vengas, pero yo veré cómo es que te vengas de esa persona. Que caiga el juicio de Jehová sobre ella, ¿o no? Entonces fue y le dijo: Señor, mira esta mujer cómo me trató, mira lo que hizo, mira, me dijo ignorante. Y él se cayó y escuchó la voz dulce del Señor que le dijo: ¿y qué piensa hacer? Entonces él se quedó pensando: ¿y cómo así? Él espera que el Señor le dijera: tranquilo, hijo, la voy a matar, la voy a mandar al infierno, la voy a mandar a enfermedad. No sé él qué pensó que el Señor le iba a decir. Que es lo que muchos de nosotros pensamos, ¿no? Alguien me hizo esto, me dijo esto, pero y era que el Señor me va a defender y va a hacerle y no sé qué. El Señor le dijo: ¿y qué piensas hacer? Entonces el Señor se quedó pensando. El pastor dijo: uy, Dios mío. El Señor lo desarmó. El Señor le dijo: pues estudia. ¿No quieres que te digan ignorante? Estudia. ¿Sabe qué hizo el pastor? Se metió a estudiar.
Y gracias a esa situación, él sacó su título profesional. Orgullosísimo, lo vimos el día, mejor dicho, me voy a graduar. Y lo que para él en un momento ese insulto fue algo negativo, Dios lo usó para bendecir la vida de este hombre. Entonces, si usted no está dispuesto a soportar una ofensa, amado, quiero decirle que se tiene que vestir hoy de Cristo. Porque Cristo dice, a él lo maldecían y él bendecía. ¿Usted está dispuesto a eso? Que le digan de todo y usted, Dios lo bendiga. Yo también lo amo, Dios lo guarde. Es muy duro, hermanos, pero ahí es donde se debe ver un verdadero cristiano. Ahí dice, el amor es sufrido. Segundo, el cristiano debe estar dispuesto a ser benigno. Amén. ¿Qué es ser benigno? Miren lo que dice el versículo número 4, el amor es sufrido. El amor es benigno. No tiene que ver solamente con bueno. Cuando dice que el amor es benigno, quiere decir que los cristianos deben vencer el mal con el bien. Y si le hacen daño, ellos responder con el bien. ¿Me entiende qué es ser benigno? Entonces alguien le dijo a usted, lo trató mal, lo usó, lo utilizó, y usted, ¿qué le devuelve? El bien. ¿Me hago entender? Miren lo que pasó cuando el Señor iba a ser apresado. Dice que el Señor estaba orando y él dijo, levantaos y daos prisa, vienen por mí. Y venía ¿quién? Su mejor amigo, ¿no? Judas. Venía Judas con todos los soldados del templo a apresarlo con palos, con antorchas. Imagínense la tensión. Entonces cuando él llegó con los discípulos y lo fueron a apresar, el Señor se les acercó y les dijo, me buscan, aquí estoy. Y dice que ellos cayeron, se fueron para atrás, se asustaron. Entonces Pedro saca la espada, ¿no? Pedro era un hombre iracundo, era un hombre temperamental. Y sacó la espada y le mochó la oreja a un hombre llamado Malco. Le quitó la oreja. ¿Y qué le dijo el Señor? Bien hecho, buena Pedro. No, este loco me defendió. ¿Sí? ¿Dijo eso? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, hermanos? Le dijo, Pedro, guarda la espada en tu vaina. El que a espada mata, a espada muere. ¿Y saben qué hizo? Qué lindo el Señor, hermano. Se acercó, le tocó la orejita y se la restauró. Cuando al Señor le daban mal, Él respondía con bien. La pregunta es, ¿cómo somos nosotros? Esta palabra para mí es muy confrontativa, hermanos. Porque cuando uno empieza a conocer al Señor y a caminar con el Señor, es más, uno se cree en la posición de que uno puede, inclusive, porque es hijo de Dios, devolver con mal, y no es así. Dios no nos está llamando a eso. Entonces, si una persona habla mal de usted, ¿qué hace usted? Habló mal de mí, entonces yo también no me voy a dejar, porque es que yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy pastor, yo soy profeta, yo soy, mejor dicho, Superman. Cuando el Señor nos dice, el amor es benigno. Vence el mal con el bien. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Resulta que usted llega a una parte y usted ve en esa parte que hay una persona a la cual usted no le cae muy bien. Entonces, como no le cae bien, usted entra y no la saluda, ¿no? Yo que voy a saludar. Ay, no, ¿qué tal? Y usted puede durar muchos días así hasta que el Espíritu Santo le dice, salúdala. Señor, pero es que yo le caigo mal, me ha tratado mal, ha hablado mal de mí. Señor, salúdala. Y si usted llega y dice, muy buenos días, con una cara sonriente, y esa persona, bueno, qué buenos días, ¿qué le pasa? ¿Usted está venciendo el mal? Y pasa al día siguiente, muy buenos días. ¿Qué le pasa? Pasa al día siguiente, buenos días. De pronto ya le dicen, buenos días. A mí me pasó eso en una empresa, hermanos. No sé por qué le dio una compañerita mía, no sé el diablo que le colocó, qué le pasó. El caso era que esa muchacha me veía y parece que viera el diablo. Yo llegaba y me miraba así de arriba abajo, casi me comía. Y yo era todo amable. Buenos días, Johanna, ¿cómo estás? No me saludaba, hermanos. Entonces había un grupo de personas y todos decían, oiga, salúdelo, no. Oiga, mire. Día siguiente,
round 2, ¿no? Hola Joana, buenos días. Oiga, me hacía como serpiente. Una vez me hizo así como que, uy, yo dije, está endemoniada. Sí. Pero miren lo que pasó. Yo decía, como que el Señor me alentaba y me decía, hágale. La que queda mal es ella, ¿sí o no? Muy buenos días. Un día pasó algo muy raro, hermano. ¿Saben qué le pasó? A la muchacha le dio un soponcio. Bueno, acá en Colombia sabemos que es soponcio, ¿no? Eso es el primo del yeyo. Sí. Que es primo del patatús. Esos todos los tres son primos. ¿Sí o no? Entonces le dio un patatús y el caso fue que la pelada se desmayó y quedó paralizada. No podía mover los brazos, las piernas, quedó así. Y le dio un ataque terrible y cuando yo vi a esa muchacha, yo sentí un impulso por ir a ayudarle. Ven, ¿qué te pasa, Joana? No, te vamos a ayudar, traigan la camilla, no sé qué. Trajeron la camilla, yo levanté la camilla, me la llevé para la enfermería. ¿Qué necesitas? Agüita, voy, te traigo agua. Mire lo que Dios permite, hermanos. Y cuando estábamos solos allá le dije, ¿quieres que ore por ti? Ella no podía ni siquiera hablar, hizo Le dije, listo, voy a orar por ti. Voy a empezar a orar. ¿Puedes mover los pies? Ella no sabía qué le pasó. Puse yo mis manos sobre sus piernas. Le dije, Padre, en el nombre de Jesús te pido que sane sus piernas, que la libres, que la limpies, que la hagas libre. Retiré mis manos, mueva las piernas. Y empezó a mover las piernas poco a poco, hasta que pudo doblarlas. ¿Te duelen los brazos? No los puedo mover. Listo, Padre. El caso es que lloré por ella y al final ella se recuperó. Hermanos, se la llevaron para el hospital. Bueno, al otro día llegó. Se viera cómo llegó esa muchacha conmigo. Esa muchacha fue transformada totalmente hacia mí. Ya después era, hola Cristian. Ella era la que me saludaba con pico y todo. Yo, hola Joanita, ¿qué más? ¿Qué pasó? Se cumplió la palabra. Dice, si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene frío, cúbrelo. Pero dice, si tu enemigo, es que el Señor lo reta a uno duro, si tu enemigo, ya esa vieja que le quitó el marido y preciso y usted la ve re mal y no, la voy a dejar que sufra. No, dice, dale de comer. Dice, porque si tú lo haces, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona recibe bien después de haber dado mal, esa persona se avergüenza, se empieza a sentir mal y el Espíritu Santo constringe a esa persona. Amén. Entonces nunca piensen hacerle mal a alguien, y si a usted le hacen mal, devuélvalo con. Miren, hermanos, uno a veces hasta pierde. Muchas veces uno pierde haciendo el bien. A veces usted hace un negocio, hizo un negocio y de pronto en el negocio se presentó que usted le dio a la persona X cantidad de plata y la persona le dijo, no, usted no me dio todo eso, me dio menos. Y ustedes, o peleo por eso o pago. ¿Qué es mejor? Pues pelear, ¿cierto? No, hermanos, eso lo hace la gente del mundo. ¿Usted qué debe hacer? Preferir pagar. ¿Usted sabe cuántos problemas yo me he evitado con los taxistas? Que uno va y le cobran 2,000, 3,000 de más, y yo con mi esposa, con mis hijas, y yo las miro y ellas me miran como nos está cobrando más. Yo prefiero pagar los 2,000 y evitarme un problema a mí y a ellas. Listo, 2,000, Dios me los devolverá. Perder es ganar un poco, como dijo Maturana, ¿no? Pero ¿a qué quiero que vayamos, hermanos? El cristiano debe responder siempre con bien. Amén. ¿Está dispuesto a eso? Porque a eso nos está llamando el Señor en esta mañana. Entonces que la esposa llegó y le tiró allá la comida al esposo, ¿no? Tome a ver cómo hace esa lavaza. ¿Y usted qué hace como esposo? A mí me respeta, yo soy su marido. El pastor dijo que usted se somete a mí. ¿Sí o no? Muchas hacen eso. Usted quería decir, claro, mi amor, muchas gracias, la lavaza está deliciosa, está muy rica. No, hermano, parece chistoso, pero es verdad. Usted debería ser así. Usted debería ser así. Lo mismo la esposa con el esposo, igualitica, ¿no? Que el esposo de los calzoncillos tirados encima de la lavadora. ¿Qué debe hacer usted?
Amor, vaya, recójalos. Mírelo, hermana, muy bien. Amor, vaya, recójalos. Sí, sí, hermana. Porque es que unas empiezan, aquí encontré unos calzoncillos pecuecosos, esto huele a mico, los dejaron tirados, y pues el esposo sabe, está hablando de mí, ¿cierto? Pero si ella con amor le dice, mi amor, recoja los calzoncillitos. Pues, ¿qué hace el esposo? De pronto no los recoge. Entonces usted va y los recoge. Dice, mi amor, mire, usted no los recogió, pero yo se los vine a recoger. Es más, se los voy a lavar. ¿Eso derriba o no derriba? Derriba o no derriba, hermanos. Pero el problema es que nosotros somos a veces muy vengativos. Y la Biblia dice que usted debe ser gentil, primeramente ¿dónde? En su casa. Porque hay gente que en la iglesia, no, eso mejor dicho, ese hermano es la bendición. Eso toca soplarle allá la aureola, brillársela. Esas alas se las peina porque son divinos. Pero en la casa llegan Chucky. 4, que es más malo. En la casa y en la iglesia santos. ¿Y qué dice el Señor? Usted en la iglesia es santo y en la casa es santo. Y en el trabajo es santo. Y con los amigos es santo. Y con los enemigos más santo aún. A eso nos llama el Señor Jesucristo. Siguiente texto dice ahí, el amor no tiene envidia. Ay, ay, ay. O sea que el cristiano no debe ser envidioso. ¿Qué es la envidia? ¿Qué es la envidia? A ver, cuéntenme, hermanos. Se lo traduzco. El cristiano no debe ser envidioso, no debe ser individualista. Solo pensar en él. Primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto, por si las moscas, yo. El cristiano no debe buscarse su propio beneficio, sino debe buscar el beneficio de otros, de los demás. Pero hay cristianos que solo piensan en ellos, solo quieren el tiempo para ellos, solo quieren que Dios les responda a ellos, solo quieren que Dios los bendiga a ellos, solo quieren que Dios haga con ellos. No, hermanos, Dios es libre de hacer con... ¿Qué pasaría si usted, por ejemplo, usted lleva en la iglesia 5 años, no sé, y usted los 5 años orándole al Señor, Señor, bendiga mi economía y nada? O pues sí, pero ahí. Y llega un hermanito y a los 3 meses Dios le pega una bendecida terrible. Empieza, pero Señor, ¿qué pasó? O sea, el hermano llega a 3 meses y yo llevo 5 años acá pagando el precio. ¿Y qué pasa, Señor? El Señor hace como Él quiera. A mí me pasó, hermanos, a mi esposa nos pasó. No sé por qué siempre nos pasa eso. Como que todo el mundo recibe las bendiciones y nosotros de últimas. Pero dice la Biblia que el último tiene el mejor vino. Entonces en la iglesia en ese tiempo todo el mundo estaba comprando carro. Todo el mundo llegaba con su carro, 0 kilómetros, camioneta. Y el hermano Giovanni, Transmilenio. Y yo decía, Señor, ¿pero qué? O sea, llegó el hermanito tal y tú qué. Y el Señor escucha la oración, hermanos. Hasta un día yo le oraba, le decía, Señor, ¿pero qué pasa? Que todo el mundo... Un día nos reunieron a todos, bueno, el hermano, cómo Dios lo ha bendecido, el hermano Pepito ha comprado esto, el hermano Pepito ha comprado lo otro. Y Giovanni, bueno, Giovanni es una bendición. Y uno se confronta, hermanos. Me dice, pero Señor, ¿qué pasó conmigo? Entonces un día el Señor me dio un sueño. Y miren el sueño tan lindo. Estaba yo en el comedor de mi casa, en el sueño, ¿no? Con mi esposa y mis hijas. Y el Señor llegaba y se sentaba en la cabecera del comedor. Y yo me sentaba al lado de él y yo le decía, Señor, pero ¿y mi bendición qué pasa? Nada que me bendices. Entonces el Señor me miraba con una sonrisa y me decía, tranquilo. Había que esperar, pero ya, tranquilo, ya. Entonces el Señor se paraba, tomaba de la cocina una jarra de chocolate, porque Él sabe que a mí me gusta el chocolate. Se dirigía hacia la mesa y me servía un chocolatico caliente. Pero cuando él me servía el chocolatico, se le caían unas gotas de la chocolatera al mesón. Y cuando se le caían las gotas, él cogía su dedito, lo ponía en una gota y la gota se convertía en una almojábana. Y me daba una taza de chocolatico con 2 almojábanas. Qué lindo es Jesús, ¿cierto? Qué maravilloso es Jesús, hermanos.
Y tiempo después, efectivamente el Señor empezó a bendecir nuestra economía. Pero ¿saben qué pasa, amados? El cristiano no debe ser envidioso. Miren, si a usted si a un amigo suyo, si a un hermano de la iglesia, Dios lo bendice, ¿qué tiene que hacer? Gócese, alégrese, y si le da envidia, pelee con esa envidia que le reprendo espíritu de envidia. Yo me gozo con mi hermano. ¿Cuántos quieren aquí que el Señor les dé casa? Levante la mano. ¿Quién no tiene casa? Levante. ¿Quién tiene casa propia? Oigan, ninguno, hermanos. Vamos a orar al Señor. El Señor les da a todos sus casas propias. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos tienen carro? ¿Ninguno? ¿Ni el mercado? ¿Cuántos quieren que Dios les dé carro? Amén, qué bendición, ¿cierto? Pero si yo les dijera, ¿cuántos quieren que el pastor reciba otro carro? La gente empieza, uy, pero pastor, no, ahí sí no, espere, pastor, no. ¿Sí o no, hermanos? Así pasa. Esto es una realidad, amados. Porque hay un dicho que dice, a la gente le gusta que a usted le vaya bien, pero no como a ellas. O sea, yo quiero que le vaya bien a usted, pero no más que a mí, pilas. ¿Me hago entender? Eso es ser. Y la Biblia dice que el amor no tiene envidia. El amor es generoso. El cristiano debe ser generoso. Siguiente, el amor no es jactancioso y no se envanece. ¿Qué quiere decir jactancioso y envanecimiento? Lo traduzco, el amor no debe ser orgulloso. Wow. ¿Qué es el orgullo? El orgullo, amados, el orgullo es exceso de estimación por uno mismo y por sus propios méritos. Es cuando yo me amo mucho. Entonces, cuando yo me amo mucho, yo me empiezo a volver orgulloso. Y yo me empiezo después a creer superior a los demás. Es un excesivo amor propio. Hay que amarnos, sí. Hay que valorarnos, sí. Pero no irnos al extremo. Entonces, si a usted le ofenden o le dicen algo, de una vez su yo interior empieza su super yo a decir, ¿cómo así? ¿Me ofendió a mí? ¿Yo? ¿El hijo del Dios viviente, el todopoderoso? ¿Qué le pasa a ese hermano? ¿Qué le está pasando? Si es que yo soy el hijo de Dios. Claro, usted, pero él también, ¿o no? Amén. Entonces, cuando uno no permite, a veces uno se vuelve un poco orgulloso. Uno ya no se aguanta nada. Y mire, no hay peor orgullo que el orgullo que la gente tiene dentro de su hogar. Entonces hay hijos que no se les puede decir nada. Usted le dice algo y casi le pegan. Mejor dicho, ellos creen que porque ya manejan internet y tienen 4 redes sociales, entonces son más que usted como papá. ¿No les ha pasado? ¿Sí o no? O porque el pelado sabe manejar el internet, entonces ya se cree mejor que usted. Eso no es así, amados. Y aquí hay chicos que me escuchan. Eso no es así. Entonces tenemos que tener cuidado con el orgullo. El cristiano nunca se va a enorgullecer, nunca se va a envanecer, se va a mantener humilde. Verso 5. El cristiano no hace nada indebido, no busca lo suyo. ¿Qué quiere decir lo suyo? Su beneficio. O sea, el cristiano no debe tener una mentalidad de trabajar como llanero solitario. Aquí yo, conmigo mismo, yo, no. El cristiano debe tener una mentalidad de equipo, de trabajar en equipo, unido con otras personas. Amén. Por eso a veces es molesto cuando los cristianos solo son entre ellos ahí en su iglesita y no se salen del círculo y no van a otras iglesias o no hablan con otros hermanos. Eso caracteriza las sectas de error, por ejemplo. Las sectas de error tienen una característica: solo ellos son los elegidos, nadie más. Dios solo los eligió a ellos, a nadie más. Solo ellos son los que se van a salvar. Solo ellos son los santos. No, ¿quién dijo, hermanos? Es como yo pensar que yo solo soy el único pastor en todo el mundo. ¿Cuántos pastores hay? Millones de pastores, buenos pastores, muy buenos pastores, piadosos, con palabra, con mucha palabra. Yo solamente soy uno más por la misericordia del Señor. Usted es un creyente más por la misericordia del Señor. Pero en el mundo hay muchos creyentes genuinos, claro que sí también.
¿Que aman a Dios? Claro que sí también. ¿Que Dios les ama? Claro que sí también. Entonces nosotros, amados, no debemos buscar solo nosotros, debemos pensar en equipo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una actividad aquí en la iglesia. Usted debe pensar ¿cómo? Por el beneficio de todos, no mi propio beneficio. No lo que yo solamente quiero. Ayer nos reíamos con los hermanos de la capacitación, ¿no? Entonces yo les estaba dando unas indicaciones. Les voy a poner este ejemplo. Entonces les digo, bueno, vamos a programar, hermanos, para que tomen fotos en los cultos. Pero por favor, hermanos, si usted toma fotos, no le tome fotos solo a su familia. Y uno le dice, hermano Pepito, tome fotos. Y uno va a mirar las fotos que tomó el hermano Pepito, solo la familia de él. Él y la familia. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Pasa o no pasa? Quiere decir que tiene una mentalidad individual. Sino que en la foto salgan Pepito, listo, su familia, pero también las familias, los pastores, los otros hermanos. A eso voy, hermanos. A que pensemos como un solo cuerpo, como un solo equipo. Nosotros los creyentes somos un solo cuerpo en el Señor. Amén. Y ya voy terminando. Dice, versículo 5, el cristiano no se irrita y no guarda rencor. Wow. Proverbios 19:11, alguien que me ayude a buscarlo. Proverbios 19:11, miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? ¿Qué dice la palabra de Dios? La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Quién hace más? ¿El que se venga o el que pasa por alto la ofensa? La Biblia dice aquí, el que pasa por alto la ofensa. La cordura quiere decir la sensatez, el pensamiento sensato, el pensamiento cuerdo. Porque miren, hermanos, no nos digamos mentiras. Cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos hace una injusticia, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos juzga, habla mal de nosotros, nos critica, nos puede hasta estafar o lo que sea, la tendencia natural del hombre es que uno se levante y le responda, ¿o no? Pero la Biblia dice que la ira no es buena consejera. Dice la Biblia, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo y la gente se le olvida la última parte, ni deis lugar al diablo. Usted puede irarse, usted le puede dar rabia, usted le puede dar cólera, que jueguen con usted, que lo utilicen, que hagan lo que sea, aírese, pero no peque, no le haga nada malo a esa persona. Que el sol no se ponga sobre nuestro enojo, que su enojo, su ira contra esa persona no dure mucho tiempo. Dice, porque si usted lo hace, le puede dar lugar al diablo. Hermanos, ¿cuántas personas en su lecho de muerte ya perdonan a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos? Toda la vida, hermanos, odiándose, toda la vida peleando, y ya cuando se va a morir, lo perdonan. Bueno, qué bendición porque lo perdonó. Hay unos que se van y no perdonan, pero cuánto daño y cuántos años pudieron haberse aprovechado. Si usted tiene hoy, amado, yo lo quiero invitar en esta mañana, ¿vale? Si usted tiene hoy algo en contra de alguien, si usted hoy tiene rencor, si usted tiene hoy tiene algún tipo de argumento, si usted hoy odia a alguien, hoy usted tiene que ponerse a cuentas con esa persona. Que es que yo odio a mi marido porque mi marido me abandonó, me dejó con mis 2 hijos, sufriendo, sin dinero, me usó. Yo le digo una cosa, perdónelo, porque él no sabe lo que estaba haciendo. Aprendí algo lindo preparando este mensaje. Y cuando una persona hace algo malo en contra de otra, por eso el Señor dijo, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Hay gente que le hace a uno daño, mucha gente le puede hacer daño. ¿Sabe qué pasa? Y esa persona no es consciente, no sabe, no es consciente de lo que le está haciendo a uno. Ella piensa, inclusive puede ser que está pensando que está haciendo bien y está haciéndole a uno mal. Por eso Dios, Señor, perdónalos. Ellos ni siquiera se imaginan lo que estaban crucificando a Dios, al Hijo de Dios. No sabían, no entendían, no comprendían lo que ellos estaban haciendo. Amén.
Por eso voy a invitarlo en esta mañana a que oremos al Señor. Levántese, colóquese sobre sus pies. Amados, un cristiano no debe vivir amargado. Y la amargura entra por ahí. ¿Quiere que les diga una cosa? Cuando hay gente que su mujer, su esposo a toda la vida de mal genio, ¿sabe por qué? Puede ser que esté amargado. Y dice la Biblia, no dejando en vosotros que alguna raíz de amargura os contamine. La amargura es algo que contamina. Y por ello, y os haga daño, y por ellos muchos otros sean contaminados. La amargura es una visión negativa de todo. Amén. ¿Qué es una visión negativa de todo? Que lo bueno usted lo ve como malo y que lo malo lo ve como bueno. Una mujer amargada con su esposo, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a pensar? Tengo el peor esposo del mundo. Este tipo sí es que es un petardo. ¿Sí? Ella está ciega, está amargada, ella no ve la bendición que Dios le ha entregado. Un hombre amargado con su esposa, la misma, está cantaletosa, no, yo me hubiera casado con Rupertina. Esa Rupertina era linda, eso no decía nada. No, pero ¿sabe por qué pasa? Porque está amargado. Y cuando la persona está amargada, todo lo ve negativo. El culto a las 10:30, ay, ese pastor lo puso a las 10:30, mejor póngalo a las 8. Lo pone uno a las 8, ese pastor ahora nos puso a madrugar, póngalo a las 5. A las 5, no, ese pastor ahora puso eso a las 5, se le da un otro el día y le toca ir a culto al final del día. ¿Saben por qué? Porque son personas amargadas. Su corazón está herido, su corazón está sufriendo, su corazón no ha pasado por alto la ofensa. Pero es bueno que en esta mañana usted suelte eso en las manos del Señor y perdone. Porque al que no perdona, el que más sufre es aquel que lleva esa falta de perdón. El otro tranquilo, ahorita puede estar por ahí en el Melgar paseando y usted llevándose ese rencor, ¿sí o no? Allá puede estar con la amante, bueno, con la que se fue, hizo un nuevo hogar, feliz de la vida, y usted amargada. Listo, si él tomó esa decisión, déjelo, porque él perdió lo mejor, que era usted. Amén. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojitos. Sometámonos los unos a los otros, amémonos en amor. Vivamos para el Señor y el Señor va a bendecir poderosamente nuestras vidas. Padre, en esta mañana te doy gracias por permitirnos en esta mañana orar, por permitirnos en esta mañana clamar, por darnos esta palabra, Señor, que nos llena de fe, que nos llena de paz, que nos llena de gozo, Señor. Señor, ayúdanos, Padre amado, a someternos los unos a los otros en el temor tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar. Ayúdanos, Señor, a demostrar el amor. Ayúdanos, Señor, a demostrar las manifestaciones del amor que está en el libro de 1 Corintios capítulo 13. Señor, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, no se envanece, no guarda rencor, no busca lo suyo, se goza de la justicia, mas no se goza de la verdad, Señor. El amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y tú eres el amor, porque tu palabra dice, Dios es amor. Tú eres el amor, Señor, y como tú eres el amor, yo por amor me voy a someter a mi esposo. Yo por amor me voy a someter a mi esposa. Yo por amor me voy a someter a mis superiores. Yo por amor me voy a someter a mis pastores. Yo por amor me voy a someter a mis amigos, a mis amigas. Por amor me voy a someter a las autoridades. Por amor me someto al gobierno. Por amor me someto a las autoridades establecidas. Porque te amo, Señor. Porque te quiero honrar y no te quiero defraudar. Guárdanos de la rebeldía, Señor. Guárdanos de la rebelión, Señor. Guárdanos, amado Dios, de tener un pensamiento individualista y tener un pensamiento egoísta, Señor. Ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos a caminar de tu mano y a vivir para la gloria tuya, Señor. Padre, el amor nunca deja de ser. La fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso bien fuerte al Señor.